Buenos días, vamos a ver un tema que es importante desde el punto de vista ergonómico, que es el tema de la iluminación. Si bien es una materia que se ha cursado en iluminación y color, desde el punto de vista ergonómico nosotros tenemos que tener en cuenta algunas condiciones que son importantes para la mejora del puesto de trabajo. Cuando hablamos de ergonomía, el tema de iluminación está íntimamente conectado porque hay un montón de situaciones donde la iluminación, si no es buena, genera daño a largo plazo. Básicamente, la ley 19.587, en el artículo 271 al 84, del decreto 351, habla de iluminación. Y la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la 84 de 2012, habla de las formas de realizar una medición confiable para asegurar la correcta iluminación del sector de trabajo, reduciendo así los riesgos tales como el aumento de la fatiga visual, la reducción del rendimiento, errores de trabajo, accidentes de trabajo, disminución de la calidad y cantidad de trabajo, dando así cumplimiento a esta resolución. Junto con las mediciones hay que preparar y entregar un informe y un protocolo conforme a esta resolución y con sus respectivos resultados y recomendaciones, incumbencias profesionales y certificaciones. Es decir, que nosotros tenemos que hacer mediciones para que los puestos de trabajo sean correctamente iluminados, para lo cual es importante que las mediciones estén hechas con un instrumento que esté calibrado y que responda a las características de lo que establece la resolución. Las mediciones me van a decir cuál es el grado de iluminación, la luminancia en lux que yo tengo, y para eso la ley establece o da una referencia en cuanto a la cantidad de iluminación mínima necesaria. Por ejemplo, habla en las zonas comunes de edificios, hablemos de pasillos, hall, lugares de circulación, de unos 100 luxes. En las escaleras y los almacenes unos 150 luxes, en aulas y laboratorios docentes unos 400, en bibliotecas y salas de estudio unos 500, en oficina unos 500, donde se hace dibujo, delineación y diseño unos 750, y así sucesivamente. Estos son valores referenciales. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que tener una iluminación ideal de X cantidad de luxes, pero en determinadas circunstancias, la tabla es mucho más amplia, yo puse solamente una parte, cuando hablamos de referencia estamos diciendo que esto sería una iluminación ideal, pero puede haber necesidades puntuales que se suplen con iluminación localizada. En general, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre desde el punto de vista de la iluminación es tratar de mantener o mezclar lo que se llama iluminación normal por lámparas y aprovechar todo lo que se pueda el uso de la luz natural, siempre que exista la posibilidad de que en un ambiente de trabajo se utilice un mix entre iluminación incandescente o LEDs, como se usan mucho hoy, y la iluminación natural, eso es mucho mejor. Además, reduce el costo de energía, obviamente, porque se gasta menos luz. Eso es beneficioso para las personas. En general, los espacios de trabajo hoy día tratan de aprovechar la luz natural y de ir a la luz artificial lo menos posible. La iluminación natural obviamente se busca a través de sistemas de ventanas o el aprovechamiento de los espacios. También es importante que los espacios de trabajo tengan colores que sean adecuados. En general se busca usar colores claros en las paredes y techos cuando se requieren mayores niveles de iluminación. Las paredes y los techos de color claro crean un ambiente de trabajo efectivo, confortable, agradable, y fundamentalmente dan sensación de amplitud y de limpieza, que esto es muy importante desde el punto de vista del mantenimiento de los espacios de trabajo. En general lo que se busca es esa mezcla de iluminación natural y artificial con algunos puntos de iluminación centralizados sobre los puestos de trabajo, siempre y cuando estos no generen destellos. También es importante que haya una buena iluminación en escaleras, en pasillos,
que puedan evitar accidentes a los trabajadores o a los visitantes, reducir el daño de los productos y mejorar la imagen de la empresa porque da sensación de prolijo, de limpio, de ordenado. Siempre los lugares de circulación deben estar bien iluminados para evitar que alguien tropiece, caiga por una escalera o se genere algún tipo de accidente que pueda ser dañino para las personas que trabajan en ese lugar. También es bueno una buena iluminación en los espacios sin que haya sombras. Las sombras están o se producen cuando la iluminación está mal enfocada o está por detrás del trabajador, y entonces su zona de trabajo queda a oscuras y no es lo mejor para trabajar. En general, cuando hablamos de conceptos de plano de trabajo, dice que es la superficie horizontal, vertical o oblicua en la cual el trabajo se realiza usualmente y cuyos niveles de iluminación deben ser especificados y medidos. Cuando el área de trabajo es el lugar del centro de trabajo, donde normalmente un trabajador desarrolla sus actividades. Aquí estamos hablando del plano de trabajo, que es el lugar donde el trabajador hace su tarea. En general lo que se busca es que los planos de trabajo estén bien iluminados, sin que se produzcan destellos, y que no tenga sombras o elementos que puedan interferir en la zona de trabajo. Una buena iluminación reduce la fatiga visual, mejora la calidad del trabajo y especifica cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse como iluminación mínima. Todos los espacios de trabajo requieren una buena iluminación. En algunos casos, la iluminación puede estar sobre la zona de trabajo directamente, por una iluminación general. En algunos casos necesitamos una iluminación enfocada directamente a la zona de trabajo, y en otros casos tenemos que tener cuidado cuando se produzcan grandes destellos. Por ejemplo, donde hay talleres de soldadura, nosotros tenemos que poner mamparos o biombos o algún tipo de elemento que impida el deslumbramiento, o que ese arco de soldadura, que tiene una altísima capacidad de iluminación, moleste a las demás personas. En general, hay que evitar grandes diferencias de luminosidad en el lugar de trabajo por una distribución desigual en luminarias o la ausencia de una reflexión adecuada. Siempre se busca que haya una combinación de luz directa y reflejada proporcional para que tengan una buena visibilidad en la zona de trabajo. En general lo que se busca es una iluminación general que sea adecuada. En iluminación general estamos hablando de lo que se pone cerca de los techos, y una iluminación más centralizada en la zona de trabajo, especialmente cuando los trabajos que se hacen son trabajos muy delicados, de piezas muy pequeñitas, donde se requiere precisión, donde se requiere limpieza, donde se requiere una buena calidad en la ejecución de la tarea. Siempre hay que pensar en proporcionar una iluminación suficiente, de buena calidad, a un costo mínimo. Hoy día se han mejorado significativamente los temas de iluminación con lámparas de LED que tienen muy bajo consumo, muy alta durabilidad, es decir, que la lámpara incandescente va tendiendo a desaparecer. Especialmente cuando se trabajan con objetos grandes o pequeños, dependiendo del tipo de tarea que se esté ejecutando, nosotros tenemos que buscar el grado de iluminación que sea adecuado. Cuando se requiere una iluminación de muy alta capacidad, por ejemplo en un quirófano donde existen sistemas de iluminación de hasta 10.000 luxes aproximadamente, para que la zona del campo operatorio esté muy bien iluminada y el médico tenga el cirujano tenga una muy buena iluminación. También hay que proporcionar iluminación suficiente, y esa iluminación tiene que estar lo suficientemente adecuada y ordenada para que no se generen sombras o zonas oscuras. Aquí tenemos un ejemplo de una iluminación que con los mismos artefactos se cambian de posición y se mejora la iluminación general, proporcionando una mejor distribución de la luz. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una mala iluminación, es decir, hay una iluminación que es centralizada y los niveles de iluminación en las zonas de trabajo pueden no ser los adecuados. ¿Por qué? Porque la iluminación está a las espaldas de los trabajadores, de forma tal de que se pueden generar, como en algún caso vemos aquí, zonas de sombra, zonas que no son lo suficientemente bien iluminadas, zonas que se llaman oscuras.
Entonces, en esos casos hay que mejorar con alguna iluminación frontal que no produzca destellos. Aquí tenemos una buena iluminación. Fíjense que hay una iluminación general, que es la iluminación del recinto, pero además cada trabajador tiene una iluminación sobre su puesto de trabajo, y entonces esto contribuye a mejorar la calidad del trabajo y a hacer menos peligrosa, menos dañina la iluminación. También se utiliza iluminación localizada, situada adecuadamente, que reduce el costo energético y es muy efectiva. La combinación de la iluminación general y localizada ayuda a satisfacer los requerimientos específicos de cada actividad. Recordemos que cada actividad requiere de un nivel de iluminación adecuado. Aquí tenemos un caso donde hay una iluminación general, pero por debajo de estos pasillos de los motores se estarían generando zonas oscuras. Entonces se soluciona poniendo iluminación localizada en las zonas de circulación o de trabajo para que no haya zonas oscuras. Cuando las tareas que se están ejecutando son tareas de mucha precisión o tareas de mucho riesgo, como la utilización de una máquina cortadora, de una sierra, siempre se busca que haya iluminación localizada, situada adecuadamente, para mejorar las condiciones de seguridad, pero además para evitar la posibilidad de que haya zonas oscuras y que pudieran dar lugar a un accidente. La iluminación localizada sobre el plano de trabajo facilita muchísimo la tarea, y lo único que hay que tener cuidado es que cuando haya máquinas con movimiento no se utilicen en general tubos. Hoy día se utilizan LEDs, pero los tubos podrían generar lo que se llama efecto estroboscópico, donde una herramienta que está funcionando, una sierra o un elemento que gira como un torno, podrían aparecer que están detenidos, y entonces ese efecto estroboscópico nos da lugar, o nos podría dar lugar, a un accidente. En general, una cosa que nosotros tenemos que recordar es siempre buscar que las fuentes de luz tengan un apantallamiento apropiado para eliminar el deslumbramiento directo. El deslumbramiento directo se puede mejorar con elementos que apantallen la figura para que no molesten a la vista del trabajador. Si nosotros tenemos algún punto donde la iluminación suele ser molesta porque es directa, porque entorpece la circulación, porque molesta en la visión, tenemos que corregirlo inmediatamente. Eso se busca o se corrige con una iluminación localizada que no moleste al trabajador. Se van a dar cuenta que en algunos casos, en muchos lugares, se ha puesto tanta iluminación que los trabajadores lo que hacen es apagar algunas luces o modificar, en el caso de los tubos fluorescentes, la posición de las protecciones de las pantallas para evitar que les moleste. Siempre tenemos que evitar el deslumbramiento directo, que se puede mejorar con algún tipo de elemento que permita trabajar sin que sea molesta la iluminación. Siempre tenemos que tener en cuenta que la reflexión producida por las superficies brillantes provoca fatiga ocular y bajo rendimiento. Hay que eliminar los reflejos perturbadores del campo de visión y buscar situaciones que no sean molestas para el trabajador. En general, los efectos de deslumbramiento suelen ser complicados, especialmente cuando, por ejemplo, hay que conducir o situaciones de ese tipo. Los puntos de reflexión que se producen en superficies brillantes provocan fatiga ocular, bajo rendimiento, molestias, inclusive dificultan la visión en el campo de trabajo, y entonces nosotros tenemos que buscar situaciones de corregirlo. Esa situación se puede producir especialmente cuando hay elementos brillantes, donde hay piezas metálicas o espejos, o algún tipo de elemento que reflecte la luz en forma significativa. La iluminación produce reflejo, y el reflejo es molesto desde el punto de vista de la visión y produce mucha fatiga y mucho cansancio. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que buscar de evitar el reflejo o la refracción de la luz. El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce por áreas brillantes dentro del campo de visión. Esto ocurre, por ejemplo, cuando miramos directamente una lámpara, cuando vemos el reflejo del sol en el agua o en el camino. Es perturbador y es molesto. El primer efecto consiste en una aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa,
sin nitidez y con poco contraste que desaparece al cesar la causa. Por ejemplo, lo tenemos cuando conduciendo de noche se nos cruza un coche con las luces de largo alcance y nos molesta en la visión. El segundo efecto es una sensación molesta provocada porque la luz que llega a nuestros ojos es demasiado intensa. Y entonces aparece un fenómeno o un índice que se llama UGR, que permite saber cómo es el valor de ese deslumbramiento y medirlo. El UGR, o índice de deslumbramiento unificado, es una traducción del inglés, es una palabra, fue creado por la Comisión Internacional de Iluminación en 1995 y describe el brillo molesto según la posición del observador y la dirección de la vista en iluminación de interiores. Cuanto más allá el índice de deslumbramiento, el UGR, mayor será la sensación de deslumbramiento y menor calidad será en la tarea. En función del tipo de actividad se recomienda un límite máximo de dicho índice, y ese índice va de 10 a 31, siendo 16 no deslumbrante y 28 deslumbrante. Los más comúnmente utilizados son los índices 16, 19, 22, 25. Este incremento cada 3 dígitos se debe a la variación que tienen las personas en su capacidad de ver. Aquí tenemos un índice UGR 16, que en función de la dirección de la mirada es bueno, no molesta, hasta el 19 es cómodo, a partir del 22, que sería una ventana que yo tengo aquí de frente, se hace molesto, y el 25 es incómodo, es molesto, y nosotros tenemos que tratar de corregirlo de cualquier manera. También hay que elegir el fondo adecuado para una tarea visual, buscando contraste de colores cuando se trabaja con con elementos que son pequeños o que tienen algún tipo de tarea compleja desde el punto de vista del armado. Entonces, para eso hay que evitar distracciones. En este caso, una mampara, por ejemplo, evita las distracciones de la persona que está en el frente. Un riesgo por distracción, si bien no es de iluminación, es muy común en la planta, que es el tema de los teléfonos celulares, donde la persona está totalmente desatendida del trabajo y puede producir algún accidente. También se busca, cuando hay máquinas herramientas o máquinas con elementos que tengan movimiento, buscar mediante una pantalla la eliminación de elementos que distraen la atención. Los riesgos por distracción en la planta se aumentan cuando la iluminación no es buena. En este caso, nosotros tenemos una buena iluminación con un buen contraste entre piso e iluminación general, y el riesgo de distracción podría dar lugar a un accidente por la persona que está circulando sin mirar o el motorista del autoelevador que va a una velocidad excesiva. Siempre es importante que haya un programa de limpieza y mantenimiento de los sistemas de iluminación para que la iluminación se mantenga en buen estado y no aparezcan elementos que puedan dar lugar a zonas oscuras. En general, la iluminación periférica, la iluminación general, tiene que ser, como vemos en esta foto, una iluminación que aproveche todas las posibilidades de mejora y mantenerla de esa manera con un buen mantenimiento. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo hace algunas recomendaciones que dicen, entre tantas, eliminar los reflejos molestos, los deslumbramientos y las sombras, utilizar colores normalizados para que el ambiente de trabajo sea limpio y se mantenga limpio, realizar un mantenimiento preventivo de las luminarias y asegurar, en el caso que sea necesario, una adecuada iluminación localizada. Todos estos elementos son mejoras ergonómicas que nosotros tenemos que aplicar en los sistemas de trabajo para que el trabajador no tenga problemas a largo plazo de fatiga visual o pérdida de la visión. Muy bien, muchísimas gracias, con esto terminamos.